Toda la tierra espera al Salvador y el surco abierto a la obra del Señor. Este día de segundo domingo de Adviento, que coincide con el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, San Juan Bautista nos invita a la conversión, ¿no?, en el Evangelio de Marcos. Y no olvidemos que él a la conversión llama a todos. Decían que se acercaban toda la gente de Judea y de Jerusalén. Y a los paganos, es decir, lógicamente se refería a los romanos, pues señalaba no cobren más de lo debido, ¿no? A la gente que decía, el que tenga 2 túnicas de uno al que no la tiene, el que haya comido, comparta el pan con el hambriento. A los soldados, no se conforme con su soldada y no distorsionen a nadie. ¿Qué quiere decir? Va señalando el comportamiento de cada persona, de cada colectivo, llamando a la conversión, enderezad los caminos del Señor, enderezar las sendas. Bien, hoy día, por lo tanto, ¿qué significa esta conversión? ¿Qué es lo que hay que enderezar? Y lógicamente, el gran problema de nuestro país es todos estos días estamos envueltos con la corrupción, lavajato, es decir, pero más allá de toda esta corrupción, como escuchaba en un programa a una serie de personas importantes de nuestro país, el Perú, pues señalaba claramente que el problema de la corrupción es algo estructural y entonces hay que tocarlo desde las diferentes instituciones. Por lo tanto, esta conversión significa y representa para el país enderezarla. Y para enderezar, por un lado, está la cuestión ética. La ética ha desaparecido de la política, ha desaparecido de la economía, ha desaparecido de la educación, de las universidades. Y entonces es importante y necesario recuperar una ética, esa ética humana y evangélica, que es la de las bienaventuranzas. Es necesario convertirnos de ese chip que la gente tiene. El fin no justifica los medios. Es decir, bien, me hizo mi carretera, mi escalera y no pregunto nada cómo ha sido hecho, de qué manera, ¿no? Eso de él robó pero hizo obras, eso tiene que cambiar. La gente tiene que dejar de pensar en eso, porque eso esconde mucha informalidad. El problema no son leyes. Escuchaba en este programa que el Perú está en la vanguardia de las normativas. Y es real, normas hay para todo, pero hay tanta norma que también el que hace la ley hace la trampa, ¿no? Y decía en este programa, ¿no?, pero el Perú, sin embargo, sí está bien en cuanto a normativas, pero a la hora de hacer efectivas estas normativas es el país que está en la retaguardia, es decir, tiene mucho y deja mucho que desear. Por lo tanto, el problema no es de leyes. Una vez más quiero recordar las palabras de Jesús cuando le preguntaron cuáles son los mandamientos de la ley. Y en una sociedad de aquella época hay 632 mandamientos. Jesús dijo, toda la ley se reduce a 2, amar a Dios y amar al prójimo. No necesitamos muchas normas si realmente hay una formación íntegra. ¿Qué hay que cambiar? Yo le digo a los papás de familia, no se trata de enorgullecerme porque tengo unos hijos profesionales. Lo que tengo que preguntarme es que tenga unos hijos íntegros, realmente. Y se trata de formar personas humanas, íntegras, honestas. De eso se trata. Y si realmente el funcionariado en su totalidad, en su conjunto, fueran personas íntegras, pues sinceramente no se daría lo que se da. Una vez más, pues es una vergüenza que los pacientes de TBC, un colectivo con unas necesidades humanas, que no se les haya dado la canasta por ley y que la plata la tiene el municipio desde el mes de julio. Estamos en diciembre y no han repartido ni una sola canasta. Y eso tiene que ver el comportamiento que tienen el funcionariado. Y por eso digo, se trata a los padres también, el convertirse significa que los padres digan, tengo que formar hijos íntegros, humanos, con una personalidad verdaderamente ética y moral. De eso tenemos que convertirnos. Tenemos que convertirnos entonces a los grupos cristianos, los movimientos religiosos,
que de los diferentes movimientos, cuánta de la gente que está en los movimientos de iglesia, en los movimientos religiosos, están comprometidos en la sociedad, en la lucha contra la inmoralidad, la corrupción, en crear una sociedad con unos valores. ¿Cuántos están comprometidos? ¿Cuántos salen a las calles? No olvidemos que en los demás países de América Latina, en Brasil, en Uruguay, en Brasil, en Santo Domingo, en Honduras, en Guatemala, las movilizaciones de la gente que ha habido contra la inmoralidad y la corrupción. Aquí, sin embargo, en el Perú no ha habido ninguna gran movilización contra la corrupción, contra la inmoralidad. Y eso expresa algo, ¿no? Por eso, la conversión es a todos esos grupos religiosos de nuestras parroquias, de los diferentes movimientos religiosos, pues cuántos están comprometidos realmente en la sociedad para denunciar toda esta realidad y realmente comprometerse por una sociedad, por un cambio, por otro tipo de dirigentes. ¿Cuántos? Convertirse, lo que nos dice San Juan, significa entonces que se conviertan y que realmente veamos a esos integrantes de los grupos pues comprometidos en la sociedad y en la lucha contra la corrupción. No se trata de sacar banderas por mi grupo, por mi partido, no. Hoy se trata de generar toda una corriente en la sociedad, todo un cambio de mentalidad y de pensamiento que vaya pues por un cambio de mentalidad, de concepción de la sociedad, etc. Y lo mismo la Iglesia, ¿no? Señalaban esta gente en este programa de radio que la Iglesia también se necesita un pronunciamiento más claro y más concreto sobre toda esta situación y esta realidad, ¿no? Por eso la conversión que nos habla San Juan Bautista, y esa conversión, no olvidemos, era para toda la gente. No les preguntaban si creían en Dios o no creían, si guardaban el sábado, lo que les iba diciendo, la fraternidad, la solidaridad, la integridad, la moral, la ética, era lo que iba diciendo, cuál era el comportamiento y el testimonio de cada uno de estos grupos. Navidad, el tiempo en que otra